Hola de nuevo, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestras conversaciones acerca de autismo, trastornos del neurodesarrollo y temas relacionados. El tema de hoy, titulado Autismo, condición o enfermedad, lo utilizo para presentar con este paisaje de la naturaleza mis pensamientos o algunos de los pensamientos que se han acumulado a través de los años al trabajar con familias de personas con necesidades especiales. Y para empezar cabe recalcar y recordar la historia o lo que fue la historia relativamente reciente del autismo. Se descubre por primera vez a principios de los 1900. El mismo Kanner en los 40, Leo Kanner, quien utilizó la palabra autista para referirse a niños por primera vez. El primero que utilizó la palabra autista fue Bleuler, un psiquiatra suizo, pero él lo hizo para describir los síntomas de pacientes con esquizofrenia. Y él describía esta preocupación excesiva por sí mismos y por los detalles y las fijaciones como comportamientos autistas. Entonces, para cuando los niños con autismo empiezan a surgir en la literatura en los 30 y 40, Leo Kanner utiliza la palabra autista para definir a niños con síntomas muy parecidos a los que se observaban en algunos pacientes con esquizofrenia. Curiosamente, el día de hoy ya sabemos que la esquizofrenia también es un cuadro, pues muy posiblemente, ¿verdad?, de inflamación y de intoxicación, como lo es el autismo. Se ha relacionado la presencia de ciertos microorganismos y perturbaciones del sistema neurológico. Estos trastornos cada vez son menos misteriosos, aunque todavía estamos aprendiendo de sus mecanismos. Pero bueno, para mediados del siglo y a los 1960 y 70 comienza a haber un desarrollo de instituciones, planes de intervención, vienen las terapias de ABA en los 70s y 80s, dado la creciente incidencia del trastorno autista, como se le llamaba antes. Y parece que, de acuerdo a los reportes que se leen de aquellos tiempos, parece que se conceptualizaba como un trastorno, como una enfermedad, como un padecimiento que afectaba a muchos niños o a un número significativo, no tantos como el día de hoy, pero un número significativo. Y por lo tanto era algo que arreglar. Pasan las décadas y llega el año 2000 y aún en esos años no se nos ponía mucha atención. Y digo no se nos ponía porque ya estaba yo trabajando para el año 2001 con niños con autismo. Los acompañaba yo a la escuela de ESES, los llevaba a la comunidad. Y recuerdo que sus papás, los papás de los niños con autismo, con frecuencia nos pedían a los que trabajábamos con los niños que no mencionáramos su diagnóstico por miedo a que fueran excluidos de escuelas, de círculos sociales de diferentes tipos. Y pues la lucha por la conciencia en todo el mundo fue algo bueno, yo diría, en muchos aspectos. Sin embargo, para el año 2010 llega una corriente ideológica que al parecer se apropia o se intenta apropiar de esta situación, y existe un movimiento hacia denominar el autismo como una neurodivergencia. Esto ya lo he mencionado y lo sigo mencionando porque para los que no saben de autismo
y no conocen a alguien con autismo, tú escuchas que el autismo es una neurodivergencia y dices, son como los de las películas que, que resuelven todos los misterios y son muy inteligentes. Y sabemos que eso no es cierto. Una persona con autismo sí tiene las mismas probabilidades de ser un genio que una persona sin autismo, pero, pero sí tienen pues 40% más de probabilidades de tener una discapacidad intelectual. Entonces, el autismo no es lo que los medios nos colocan, pero esta campaña propagandística de, de los medios, de que hay que aceptar el autismo, es solamente una... Primero dijeron condición y después dijeron neurodivergencia. Si me preguntas a mí, yo te digo que pues es una condición. Así como estar sentado es una condición, estar dormido es una condición. Es una condición. Es una neurodivergencia? Claro, ¿no? Porque pues es diferente la neurología de una persona con autismo a una persona sin autismo. Pero esa verdad sigue siendo incompleta. Es un trastorno neurológico, primero, que es una neurodivergencia, que es una condición. Pero el simplemente llamarlo condición o neurodivergencia eh, sin, sin poner atención al efecto que causa en la vida de muchas familias y la manera catastrófica en la que destruye familias enteras, sueños, ideales de papás que nunca se imaginaban que iban a tener un niño así. Cuando, cuando daba clases en la universidad, yo di clases en la universidad en Christchurch University, en Kent, en Inglaterra. Y cuando daba clases en la universidad, platicaba con los estudiantes y notaba que, que había una... Claramente en redes sociales, y esto lo notaba yo en los comentarios de los estudiantes, había una clara resistencia a reconocer lo grave que es el autismo. Y había un esfuerzo muy claro para hacerlo una virtud, convertirlo en un superpoder. Y todavía lo escucho eso el día de hoy. Y lo escucho por personas en redes sociales, en medios. He platicado con ustedes de el adulto autodiagnosticado. Pero miren, déjenme les cuento lo que dice el manual de diagnósticos y estadísticas versión 5 TR, que es la última versión del manual de diagnósticos. Para tener autismo, tú necesitas, número 1, o inciso A, déficits persistentes en la comunicación social e interacción social en diversos contextos que no se explican por un retraso general del desarrollo, manifestados por todos los siguientes: déficits en la reciprocidad socioemocional, déficits en las conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social, déficits en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades manifestados por al menos 2 de los siguientes: movimiento, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos, insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, intereses muy restringidos y fijos, hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno, cambios de temperatura, etc. Inciso C. Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo. Importante. Inciso D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento actual. E inciso E. Esas alteraciones no se explican mejor por discapacidad intelectual ni por un retraso global del desarrollo. Entonces, si tomamos por ejemplo el inciso D,
que parece ser, y el C, que son aquí importantes. Nos quieren decir que el autismo, si tienes autismo, lo tienes desde niño. Y las señales surgieron desde que tú eras un niño. Los síntomas. Aunque no se hayan reconocido posiblemente. Pero eso es difícil porque pues es difícil no notar que un niño no se puede comunicar efectivamente. El inciso D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento actual. Entonces, si mira, mucha gente, la mayoría, tiene o sonidos que no le gustan y le hacen sentir incómodo, o intereses restringidos, o quieren que todo siga igual y son un poquito estrictos consigo mismos y con los demás, o tienen sus rarezas, pero no significa que todas estas características causen deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento actual. Si eso no es cierto, el síntoma no cuenta para el diagnóstico. Es decir, no es nada más ser sensible a sonidos, no es nada más tener dificultades de comunicación social, no es nada más tener dificultades para establecer relaciones con los que te rodean. Es que todo esto cause un deterioro clínico significativo. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado con este movimiento? ¿Y por qué insisto en gravitar hacia este tema? Pues porque la tensión que se genera causa dos cosas. Estas personas estos adultos que pueden hablar, convivir, trabajar, llevar una vida para todo propósito normal, sin embargo, eligen autodiagnosticarse y en mi opinión, como una llamada de atención, como un intento para obtener alguna clase de validación social. Esa atención y esa validación social se va hacia ellos y no a las personas que realmente tienen autismo. Ese es el uno. El segundo problema es que veo a muchas de estas personas y he escuchado a personas así directamente decirme que los niños con autismo no deben de ser cambiados porque tienen autismo y así son, y los debemos de querer como son. Nadie ha dicho que a una persona que tiene autismo es menos persona o se le debe querer menos. Eso es una mentira. Es un argumento falso. Por lo tanto, pues no existe una respuesta para ese argumento. Es solamente un chantaje emocional para glorificar un trastorno y en mi opinión, atraer atención y digamos alguna medida de compasión social, ¿sí? Victimización, pobre mí, pobrecito de mí, tengo autismo, pobrecito de mí, mi hijo tiene autismo inclusive, ¿no? En 20 años no ha sido mi experiencia que las familias que son exitosas al sobrepasar este obstáculo sean víctimas o se vean a sí mismas como víctimas. Estos padres de familia que realmente han logrado sacar a sus niños del autismo lo han hecho con una actitud muy diferente, una actitud en la que el autismo se ve como autismo, como lo que es. Probablemente no lo vieron como una intoxicación, una inflamación, una neuroinflamación, pero lo vieron como un problema que tenían que arreglar y se pusieron a trabajar. Son niños que hicieron mucha terapia, mucho ejercicio, pasaron por cambios de nutrición, de hábitos, de sueño. Sus papás tuvieron que aprender cómo manejarlos, cómo convivir con ellos, cómo jugar con ellos, cómo trabajar con ellos, cómo enseñarles, desde cómo hacer contacto visual hasta matemáticas y lectura. Todo tuvo que ser enseñado de manera individual e intensiva. Eso cuesta mucho trabajo y en muchas ocasiones mucho dinero. Pero la actitud nunca fue, pobrecito de mi hijo, siempre va a tener autismo. La actitud fue, ¿qué hago para solucionar esto? Y son los padres que menos atención pusieron a redes sociales,
son los padres que menos le creyeron al vecino, son los padres que se dedicaron a investigar fuentes fidedignas, escucharon a los especialistas indicados y nunca dejaron de encontrar y de buscar, por lo tanto de encontrar respuestas, aunque muchas de esas veces pues no fructificaran, pero son padres de familia que tomaron agencia sobre su propia situación y no simplemente dijeron, mi hijo tiene una condición y ahora pues me voy a dedicar a victimizarlo para obtener atención de él o de ella. Entonces sí, esto es una crítica directa hacia toda organización e individuo que capitaliza de esta situación. Es difícil conceptualizar lo que siente una pareja que creía que iba a tener un niño normal, y al que no le guste que use la palabra normal, pues adelante, ¿no? Aquí se está de manera voluntaria. Pero es difícil conceptualizar una familia que creía que iba a tener un niño normal y no lo tiene. Y es posiblemente su único hijo. He conocido a matrimonios prácticamente despedazados porque su único hijo que batallaron tanto para tener en una época en la que de por sí ya es difícil tener hijos social y biológicamente, se encuentran con la situación de que su niño a los 2 años todavía no habla, a los 3 años todavía no habla. La mamá cree que algo está mal, el papá no le cree, o al revés, y luego los suegros y los papás y los tíos y todos meten su cuchara, pasan los años y me traen al niño al consultorio a los 5 o 6 años todavía sin hablar, sin control de esfínteres y con problemas, trastornos conductuales significativos. Esto tiene que parar. Eso tiene que parar. Esta propaganda que nos dan los medios, esta autocompasión, esta inclusión falsa que nunca ha existido, tiene que parar. Tenemos que aprender a convivir unos con otros y a respetar lo que queremos lograr con nuestras vidas sin atropellar a personas que no tienen voz. Si yo, por mi ideología social, le quito a un niño con autismo la probabilidad y las posibilidades de hablar, porque yo hago una campaña en la que quiero convencer a la gente de que no le dé terapia a los niños con autismo porque así deben de ser, estoy haciendo un daño. Si yo uso a mi niño para llamar la atención en redes sociales, estoy haciendo un daño. Esto es un trastorno muy serio y es un trastorno con solución. Y como lo dije en el último episodio, es un trastorno prevenible. Si sabemos qué lo causa, no exactamente todos los mecanismos, pero sí ya en su gran mayoría sabemos que entre los metales pesados y las dificultades de tu sistema inmune para hacerse cargo de contaminantes como metales y pesticidas, causan estos tipos de trastornos. Ya sabemos qué decirles a las mujeres en el embarazo para prevenir que sus niños o disminuir las probabilidades de que tengan autismo, y no estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados glorificándolo. Yo creo que hay personas que hasta han de pensar muy erróneamente que ojalá mi niño tenga autismo porque son súper inteligentes esos niños. No dudo que haya personas que piensen así, dadas las condiciones en las que estamos. Entonces, probablemente con más tacto, con más si puedes aproximar este tema con la gente que es cercana a ti, podemos lograr un poco más de conciencia. Parece ser inevitable que esto se va a descubrir por completo pronto. Ya se aprobaron medicamentos para el uso del tratamiento del autismo en Estados Unidos. Hace un año les dije a los padres de familia que me siguen que
que este año empezaríamos a publicar como humanidad, ¿verdad? Bueno, se empezarían a publicar las curas para el autismo, y así está sucediendo. Así es que abran los ojos, tengan corazones y mentes abiertas, y vamos a poner atención a lo que pueden ser soluciones para problemas muy, muy serios. Deja tus comentarios aquí en el video para saber qué piensas de esto y abrir la discusión de manera respetuosa y empática. Suscríbete si te gustan los videos y por favor sugiere los temas de los que quieras escuchar, ya que estas conversaciones las voy a aprovechar para abordar esto de un punto de vista un poquito más personal y basado en la experiencia pues de más de 2 décadas de vida clínica, básicamente. Un gusto estar con ustedes y hasta la próxima.